Esta es una intervención de cirugía bariátrica, más conocida como cirugía de la obesidad. Una de las técnicas que se practican es la gastrectomía vertical. El acceso es laparoscópico a través del estómago. En este caso lo que hacemos es grapar parte del estómago de tal manera que lo que dejamos es un tubito como si fuera una continuación desde el esófago hasta el duodeno, con lo cual reducimos la cantidad de volumen de ese estómago que vamos a dejar. Además, en la gastrectomía vertical se anula el llamado fondus gástrico, encargado de segregar la grelina, una hormona involucrada en la sensación de saciedad. Con lo cual no solo es un efecto restrictivo, sino que también hay un efecto hormonal añadido. La otra técnica que también se oferta en el Hospital de Denia es el bypass gástrico. Al ser técnicas mínimamente invasivas, a las pocas horas de la cirugía el paciente comienza a deambular. Más o menos lo que intentamos es que en las 6 primeras horas ya intenten movilizarse, por lo menos sentarse, y en las 12 primeras horas incluso levantarse y empezar a pasear. La cirugía bariátrica no está indicada para todos los pacientes considerados obesos. El IMC o índice de masa corporal es un factor determinante, pero también hay que tener en cuenta otros. Y hay dos tipos de obesidades que sí que pueden tener criterios de cirugía, que son las obesidades con IMC, índice de masa corporal, mayor de 35, que llamamos con comorbilidades, es decir, que tienen otras patologías. Todos estos con IMC mayor de 35 entrarían podrían ser candidatos a cirugía bariátrica, y también aquellos que llamamos con obesidad mórbida, con el IMC mayor de 40. Estos directamente ya podrían entrar dentro de esta cirugía. Los primeros 3 meses tras la cirugía la pérdida de peso es meteórica, casi 1 kilo por día, pero lo realmente difícil es mantenerlo. Lo que tenemos que conseguir durante esos 2 años es que el paciente cambie sus hábitos de vida. Esto simplemente es una técnica quirúrgica, pero lo que intenta permitir es que durante este tiempo, durante estos 2 años, el paciente cambie sus hábitos de vida, no solo alimenticios, sino también en cuanto al ejercicio físico y todo. Para llegar a lo que se considera el peso ideal es necesario perder el 50% del sobrepeso. Esto no es la píldora mágica, sino que se trata de una ayuda para perder peso, que las modificaciones de dieta y estilo de vida han de ser para toda la vida, tanto antes como después de la cirugía. Si el paciente entiende esto, la cirugía va a ser todo un éxito.